Hemos seleccionado en esta ocasión como documento del mes una pieza que forma parte del fondo capitular del archivo de la Catedral. En concreto, se trata de un documento original de 1396 que recoge el trueque establecido entre don Gonzalo de Mena, arzobispo de Sevilla, con el Cabildo de la Catedral. El interés de este documento radica, por un lado, en el trueque en sí, en todo el procedimiento que se llevó a cabo con este trueque y también en el hecho de poner este documento en contexto como documento original con todo lo que supuso ese trueque y ese intercambio de bienes entre el Cabildo y el arzobispo. El trueque en sí lo que estableció fue un cambio de una serie de propiedades, en concreto 48 mezquitas en la ciudad de Sevilla en distintas collaciones y una en Carmona, en la collación de Salvador, además de una serie de tiendas, ataona, hornos de pan y junto a ello unas dotaciones de capillas. Para conocer los documentos originales de esa asignación de bienes a la mesa capitular y a la mesa arzobispal, tenemos también que recurrir a documentos originales que existen en el archivo de la Catedral, en concreto en el fondo capitular. De esta manera, pues sabemos, por un privilegio rodado de Alfonso X, que en 1252, confirmando otro anterior de su padre, de Fernando III, pues se le dan a la Iglesia de Sevilla todas las mezquitas existentes en la ciudad, salvo 3 que se reservaban, que fueron después en las sinagogas. En cuanto al documento en sí, pues es interesante, como se ve, es un documento en pergamino, tiene la plica, que se ve la parte de la carne y la parte del pelo, y en el anuncio de validación del documento ya se señala que se van a hacer 2 documentos originales con el mismo tenor, que se indica así. De tal manera que este debió tener otro exactamente igual, que era otro original, era un original múltiple, existían 2. Este en concreto es el que se quedó en el Cabildo y por eso se conserva aquí, y en él firman, por un lado, el arzobispo, don Gonzalo de Mena, que esta es la firma autógrafa de él, y distintos miembros del Cabildo, beneficiados del Cabildo, que confirman que este documento es original. Luego hay otra validación muy importante, son los 2 restos que hay aquí de los 2 sellos de cera pendiente, tanto de la dignidad arzobispal como del Cabildo de la Catedral, que en el anuncio de validación también se indica que estarán. Pero si además, si cogemos el documento y le damos la vuelta, pues comprobamos que en él hay muchas anotaciones de distintos archiveros que a lo largo de los siglos han trabajado en el archivo de la Catedral y han ido haciendo registros documentales y lo han ido pasando a libros los que controlaban toda la existencia de documentos en el fondo, porque el Cabildo siempre tuvo una gran preocupación por sus documentos y por el contenido de ellos, y en un momento de plena desamortización, proceso desamortizador en 1835, deciden llevar este documento ante un escribano público que certifique su copia. Con posterioridad, don Alonso de Egea, que fue el que sucedió a don Gonzalo de Mena en la dignidad arzobispal, no estuvo conforme. Entonces, en el archivo de la Catedral existen documentos de Alonso de Egea rechazando ese trueque. Esos documentos lo que nos confirman es que Alfonso de Egea, al estar en contra del trueque, pretendió que se cortara, que se volviera a la realidad de la distribución de bienes anterior a 1396. Fue un proceso de una serie de años, de entre 1409 y 1410, hasta que en 1411 él mismo confirmó que estaba de acuerdo y que volviera al establecimiento del trueque. Quiere decirse, una vez resuelto el trueque, se concluye en este libro, en el libro blanco, todo lo que son las dotaciones de capellanías, basándose esas dotaciones de las capellanías y de otras muchas cosas en las rentas que se recibía de esos bienes. Igualmente, de interés es los libros que existen en el archivo de la Catedral, que son los libros de pitancería, que como he señalado son los libros en los que se va recogiendo toda la documentación relativa al culto funerario. Encontramos toda la documentación vinculada a esos bienes
en este libro, que es un libro intitulado como Libro de Capellanías, que recoge todos los ingresos de entrada de pitancería. Si vemos en el contenido del libro, pues ya podemos comprobar, como dice, mezquita, baños que tienen los beneficiados arrendados en el año del Señor de 1516 años. Y aquí va haciendo una relación de cada una de las mezquitas, baños, tiendas, carnicerías, etcétera, que se tienen arrendadas, a qué personas se tienen arrendadas y las cantidades por pitancería que se ingresaban y las cantidades también al comunal. Así que, por ejemplo, si leemos esta, pues lo primero, renta del maestro de la obra de la mezquita que es en la Puerta de Carmona. También renta de las 2 tiendas de la alcaicería que tiene el maestrescuela, etcétera. Uno a uno, con detalle, todos los bienes que aparecen relacionados en el documento. De ahí el interés fundamental de tener siempre un documento de archivo, en el caso este que es original, es la clave fundamental, y su contexto, porque nos lleva a otros muchos con información complementaria y de gran interés